cambiemos de tema, vamos a retomar nuevamente lo que tiene que ver con la legalización del aborto en la Argentina, este debate que terminó en la madrugada de hoy, 30 de diciembre, con la aprobación, 38 votos a favor, 29 votos en contra, así fue la votación. Y esto que, bueno, se trata de una situación histórica, ¿no? Inédita en nuestro país. Vamos a charlar ahora con el padre Raúl Frega, párroco de la parroquia Espíritu Santo de Río Cuarto, que está en línea con nosotros. Raúl, ¿cómo le va? Buen día. Buen día, Nicolás y Fernanda. Buen día, Raúl. Bueno, imagino que para ustedes, o para usted particularmente, hoy no es una jornada positiva, digamos, con el resultado de esta madrugada. Exactamente, es una situación preocupante. Creo que la raíz de la crítica que hacemos a esta legalización es que se abre una puerta peligrosa, que es dejar a la voluntad del legislador la definición de quién es persona sujeto de derecho y protección y quién no lo es. Y bueno, y la historia nos enseña que cuando esto ha sucedido se ha llegado a la barbarie. Esa es como la raíz profunda de nuestra crítica, porque aún no encuentro razones fundadas que determinen por qué un feto después de las 14 semanas debe ser protegido y antes no. Lo cual hace que se determine quién tiene derechos y quién no, sin ningún tipo de fundamentación, como sí lo tiene todo el cuerpo del derecho argentino, que es la protección de la vida desde la concepción. Ahora se han modificado algunos artículos que despenalizan el aborto y lo legalizan en su práctica, pero que creo que va a entrar en conflicto con el ordenamiento jurídico general. Eso tendría que decirlo más un abogado, pero creo que desde ahí va el planteo que algunos seguramente van a realizar en contra de esta ley. La Iglesia emitió hace algunos minutos nada más un comunicado donde obviamente lamenta la aprobación de la ley y donde dice que va a continuar, digamos, con un rol activo. ¿Desde qué lugar puede o ahora la Iglesia tener ese rol activo, teniendo en cuenta que, bueno, esto ya es un hecho consumado? Sí, el rol activo es la protección de la vida desde la concepción, más allá de la ley, y sobre todo creo que nos compromete a estar atentos a aquellas mujeres que entran en consideración de este tipo de pensamiento para acompañarlas y protegerlas. Obviamente, sí, respetando la libertad y la conciencia personal, pero mira, tenemos el ejemplo de Estados Unidos. Estados Unidos creo que la ley lleva más de 40 años y los grupos pro vida se han multiplicado a pesar de la ley, e incluso han adquirido un peso muy grande en la política estadounidense y en las acciones, porque en realidad está bien, la ley es como un punto de llegada, pero también es un punto de partida y que compromete a aquellos que defendemos toda vida humana a un trabajo de prevención, de concientización, sin obstaculizar las leyes, porque seguramente alguno que me está escuchando y es contrario va a decir que vamos a obstaculizar leyes. Si las leyes están aprobadas legítimamente, las respetamos, siempre ha sido nuestra postura, pero eso no impide que sigamos manifestando nuestro desacuerdo. Y allí hay otro tema llamativo de la promulgación de esta ley, que se escucha hasta el hartazgo que no obliga a nadie, y en realidad eso es medio mentiroso, porque sí obliga, por ejemplo, a enseñar el aborto como un contenido de derecho, lo cual nosotros no estamos de acuerdo. Tendremos la misma mirada que tenemos ahora sobre lo que es y significa el aborto, y también es medio falaz el tema de que no obliga a los profesionales de la salud, porque por más que puedan aducir la objeción de conciencia, impone que siempre tengan que actuar, e incluso muy coercitivamente. Ahí también creo que los médicos están muy preocupados porque cualquier tipo de información que pretendan dar, que es natural en cualquier práctica médica, de informar las consecuencias que tiene, y un aborto, por más que sea legal, tiene consecuencias médicas, puede ser penado. O sea que hay una fuerza coercitiva de la ley para que sí o sí se aplique el aborto. Entonces es falaz que no obliga. Raúl, muchos han criticado en las últimas horas, lo he visto sobre todo en las redes sociales, cierta pasividad, por decirlo de alguna manera, del Papa, o mejor dicho, esperaban a lo mejor algún pronunciamiento más contundente. Sabemos que a lo largo de los últimos meses ha enviado mensajes,
a la Argentina, sobre todo con respecto a las madres de las villas que de alguna manera se habían emitido también su posición en contra del aborto, pero es como que se esperaba, no sé, si un comunicado, un pronunciamiento público más fuerte. ¿Qué opinión tiene usted respecto a ese tema? Es totalmente falaz. El Papa ha llegado a decir que el aborto es como contratar a un sicario para eliminar a otro. No sé qué más contundente que esa afirmación pretenden los que precisamente critican la posición del Papa. Que la posición del Papa ha sido silenciada por los grandes medios, eso también hay que decirlo, pero la posición de él como su postura como pontífice y la enseñanza que a lo largo no solo de las cartas enviadas en este último tiempo a Argentina, sino que lo podemos encontrar en muchísimas intervenciones de su magisterio, son muy fuertes y contundentes, tal vez mucho más que otros papas. Insisto, él habla de que el aborto es como contratar un sicario para asesinar a otra persona. Hasta a mí me resulta muy fuerte esa imagen. Y también tenemos que entrar en consideración que el Papa representa a un Estado a nivel político y no puede hacer una injerencia directa por respeto a lo que también representa. En esa doble función que tiene el Papa, él no deja de ser pastor de la Iglesia, pero a nivel de representación política y diplomática es un jefe de Estado. Y cualquier intervención más directa sería una injerencia de un Estado independiente sobre otro. Es llamativo porque leo a veces algunos comentarios que tienen más un tinte de desprestigio político hacia el Papa que la preocupación de que el Papa diga o haga algo. Yo intuyo más que va por ese lado, que les molesta que el Papa ya tenía otras actitudes con otros gobiernos y pareciera que con este fuera más condescendiente, lo cual me parece que es muy limitado esas afirmaciones. El Papa ha sido muy contundente en su crítica al aborto. El debate legislativo no le corresponde al Papa opinar, insisto, porque es propio de un Estado de Derecho. Y en todo caso, los que tenemos que actuar somos los pastores que estamos en el país y los fieles, y en eso también lo hemos tenido. Pero ahí, si no, me parece que seguimos con el mesianismo, de creer que una persona nos salva, que la contracara es que una persona, en este caso el presidente, haya querido imponer a toda costa su voluntad, que eso también es muy grave, porque se quiebra el equilibrio del poder legislativo sobre el ejecutivo. Que algunos senadores hayan dado vuelta su voto por presiones del presidente es un quiebre político muy fuerte, que lo estamos acostumbrados en nuestra patria, pero que va agravando precisamente esa distancia que siente cualquier ciudadano. Yo como ciudadano me siento estafado, no solo en esta ley, sino en muchas otras, donde no encuentro una representatividad clara de mis representados, que son los legisladores. A veces se legisla más por presiones políticas, por el juego del poder del momento, que por las problemáticas que la sociedad vive. Lo pienso en este tema y lo pienso, por ejemplo, en otro tema como me preocupa muchísimo, que es el ambiental. Veo que se aprueban o se desestiman leyes por simplemente la presión de los lobbies. Y me pregunto, ¿quién nos representa como ciudadanos? Raúl, la otra pregunta que tengo para hacerle es, ustedes, digamos, han en este tiempo dicho que muchos de los que impulsaban esta ley lo hacían también un poco para oponerse a la Iglesia o en contra de la Iglesia. ¿Cree que puede venir una embestida mayor para con la Iglesia a partir de esta sanción? Digo, con esta idea de pensar en una mayor separación del Estado y de la Iglesia. Puede que sí, verdaderamente que en algunos discursos y en algunas posiciones lo que manifestas es muy claro, lo cual también, me parece que es embarrar la cancha. Escuchar cierta referencia de algunos senadores al tema, religioso incluso, es desviar el eje de la discusión que tenía este tema. Pero evidentemente que este tipo de acciones para otro tipo de grupo social es parte de una agenda que profundiza una cierta, no digo persecución, pero raya contra lo religioso en el ámbito de lo público y contra la Iglesia en particular. Habría que mencionar que aquí se da un hecho muy llamativo. No es solo la Iglesia Católica que ha puesto su posición en contra de esta situación. La mayoría de los credos han manifestado, hay declaraciones públicas
que así lo afirman, de que estaban en contra de estas posturas. En realidad estamos ante un debate que no hemos dado tan claramente como sociedad, que es la presencia de lo religioso en lo público. Y que como somos ciudadanos, los creyentes somos ciudadanos, les guste o no a los que no lo son. Y se dan algunas cuestiones contradictorias que rayan a la risa en algunas cuestiones, pero que, bueno, hacen a la cuestión. Yo me pregunto, ¿querrán borrar los nombres de las ciudades y de las calles que tienen nombre de santos? ¿Querrán borrar del calendario los feriados que son religiosos? Aunque yo no veo muchos ateos que vayan a trabajar cuando hay feriados religiosos. Porque si vamos al tema de la separación iglesia y Estado, una separación que está vigente en el orden jurídico. Después, si es una cuestión cultural, ya se nos va a complicar un poco más. Y si son las obras que el Estado y la iglesia hacen en conjunto, no sé si el Estado tendrá la capacidad de responder a todas ellas. Pensemos solo en el ámbito del educativo y de la asistencia social. Padre, le quería preguntar, hay muchos senadores en los discursos que escuchábamos ayer y que también se hacen eco en la ciudadanía de manifestarse creyentes, católicos, pero incluso apoyar este proyecto o manifestarse a favor de las dos vías, pero entender que esto es algo que va hacia la salud pública y es una cuestión a tratar de ese tipo. ¿Ustedes cómo lo ven? Habíamos escuchado al obispo Uriona decir que un poco por ahí esta legalización es como buscar un perdón, porque total es legal, pero en realidad a nivel espiritual y en cuestiones del corazón y interiores no es así. ¿Qué análisis puede hacer? Habría dos cosas ahí a distinguir. Si alguien se llama católico, eso implica ser consecuentes con un modo de vivir, de pensar y de actuar. Uh-huh. No puedo hacer una distinción de mi fe dentro del templo y mi fe fuera en el compromiso público. Bien. Eso se llama lisa y llanamente hipocresía. Uh-huh. Entonces, no puedo hacer esa distinción. Yo llamaría que el que hace eso cae en una hipocresía. Uh-huh. Primer punto. Segundo punto, el aborto podrá ser legal para el ordenamiento jurídico en Argentina, pero para las consideraciones morales y éticas de la Iglesia seguirá siendo un delito, lo cual no implica que nosotros empecemos a condenar a mujeres. Es más, los sacerdotes estamos muy habituados a recibir mujeres y personas que han estado involucrados en un aborto y acompañar ese dolor y ese sufrimiento. Pero la consideración ética sobre el aborto no va a variar para nosotros, como no ha variado la consideración sobre lo que tenemos como en cuenta de lo que significa un matrimonio, por más que haya 10 años de matrimonio igualitario, porque también tenemos libertad de creer y de profesar nuestra fe, y tiene jerarquía constitucional, y eso también hay que decirlo y defenderlo, porque las leyes las respetamos, pero eso no puede entrar a consideración de nuestras opciones morales. Uh-huh. La última, por lo menos de mi parte, padre, tiene que ver con lo siguiente. Uno veía que al inicio parecía estar más complicada la votación en el Senado, después fueron cambiando algunos votos, revelándose otros que estaban allí sin definirse. Da la sensación, o por lo menos la impresión que yo tengo, que si no salía este año la ley, se iba a terminar imponiendo el año que viene o el otro, digamos, como que era un debate que fue avanzando en las adhesiones, por lo menos de los políticos, que no necesariamente representan la opinión de la mayoría del pueblo argentino, pero lamentablemente, nos guste o no, son los representantes que tenemos. ¿Ustedes creen que digamos, se podría haber evitado mucho tiempo más la sanción de esta ley? Y habría que ver por qué estaban tan apurados de aprobar la ley cuando el año que viene tenemos elección de nuevos senadores. Porque lo más coherente, que nunca se hizo, es que cuando tendríamos que haber elegido a nuestros diputados y senadores, poner a consideración de la población la elección de esa representatividad. Nunca se hizo. Y eso quiebra, Y tampoco es que una lista yo pueda tener uno de cada color, porque mi voto avala a todos. Entonces también, por eso digo que es tan importante recuperar la representatividad. Yo creo que evidentemente que ha avanzado la agenda en la política,
pero bueno, discutamos con las reglas de la democracia y no con este tipo de presiones políticas para complacer a la voluntad del presidente, que así ha sido hoy la aprobación de la ley, en su gran mayoría. No desestimo que muchas personas que votaron a favor vienen haciendo un trabajo de años, y valoro ese trabajo en cuanto han sido coherentes con la postura. Pero escuchar a otros que cambian el voto simplemente por una presión presidencial, aunque no lo reconozcan, pero está implícito, es lamentable. Y, por ejemplo, los senadores de Córdoba, por Cambiemos, que voten como votan, siendo que han construido su opción política como alternativa al kirchnerismo, y que lo hayan votado justamente antes de que sus bancas fueran a plebiscitarse por el voto popular de la provincia, que se ha expresado mayoritariamente pro vida. Entonces, es cierto que avanza, pero nos han quitado la posibilidad de elegir la representatividad representatividad directa de acuerdo a lo que ellos iban a defender. Por eso para muchos es la mejor herramienta del plebiscito. Padre, le agradecemos mucho este contacto, muy amable por atendernos. No, gracias a ustedes, Nicolás y Fernanda, por dar el espacio también al debate. Sé que muchas personas no estarán de acuerdo con lo que expreso, pero bueno, es importante escuchar todas las voces y también dejar de descalificarnos. Es doloroso cuando alguien que está en contra del aborto se lo llama antiderecho, medieval, como también aquellos que lo defienden llamarlas asesinas. Yo estoy en contra de ambas posturas. Creo que podemos pensar distinto y escucharnos respetuosamente. Totalmente, porque además, también hay que reconocerlo, ¿no? Este es un tema que generó una profunda división en la Argentina, ¿no? Hay una división, seguramente habrá una mayoría, pero digamos, es un tema que atraviesa a todos. De hecho, no hubo ni siquiera en el oficialismo una unanimidad al momento de votar por este proyecto. Exactamente, sí, tal cual. Bueno, muchas gracias nuevamente, muy amable. Gracias.